Feliz 80 años, papá. Espero que seas feliz aquí. Esas fueron las palabras de mi hija Carmen, mientras dejaba mis 2 maletas desgastadas en la recepción del asilo San Rafael. 80 años de vida, y esa era mi despedida. Sin abrazos, sin lágrimas, sin siquiera mirarme a los ojos cuando se dio la vuelta y se fue. Solo el ruido de sus tacones alejándose por el pasillo de mármol mientras yo me quedaba ahí parado, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Soy don Roberto Hernández. Tengo 80 años recién cumplidos. Aunque después de lo que pasó hoy, ya no sé si vale la pena celebrar algo. Nací en un pueblito de Jalisco, donde aprendí desde niño que la familia es lo más sagrado que existe. Trabajé toda mi vida con las manos, primero como carpintero, después como constructor, hasta que logré levantar mi propia empresa. No fue fácil, créanme. Hubo noches sin dormir, días sin comer, pero todo valía la pena porque era por ellos, por mis hijos. Carmen era mi única hija, la luz de mis ojos desde que nació. Su madre murió cuando ella tenía apenas 12 años, y desde ese día fui padre y madre al mismo tiempo. La llevé a la escuela, le enseñé a manejar, la acompañé a sus graduaciones, pagué su universidad, su boda, hasta le di el dinero para el enganche de su primera casa. Nunca me quejé, nunca le pedí nada a cambio, porque eso es lo que hace un padre, ¿verdad? Pero hace 3 meses todo cambió. Carmen llegó un día a mi casa con esa cara seria que pone cuando va a decir algo importante. «Papá, necesitamos hablar», me dijo sentándose en el sillón de la sala. «Ya no puedes vivir solo, es peligroso a tu edad». Yo le dije que me sentía perfectamente bien, que podía cuidarme solo, pero ella ya tenía todo decidido. «Encontré el lugar perfecto para ti, papá. Es un asilo muy elegante, con jardines, actividades, médicos las 24 horas. Asilo. Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. Yo nunca pensé que terminaría en un lugar así, abandonado por mi propia hija como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Pero ella insistió tanto, lloró tanto, me dijo que era por mi bien, que no podía estar tranquila sabiendo que estaba solo en esa casa grande. Al final cedí, porque uno cuando ama a sus hijos hace cosas que nunca pensó que haría. Y aquí estoy ahora, en la recepción del asilo San Rafael, con mis maletas y mi corazón roto, esperando a que alguien me diga dónde voy a pasar mis últimos años. La señorita de la recepción, una muchacha joven con sonrisa profesional, revisa unos papeles y me dice: «Don Roberto, qué gusto tenerlo con nosotros. Su hija ya completó todos los trámites. En un momento viene el director para darle la bienvenida personal». Director. ¿Qué necesidad hay de tanto protocolo para meter a un viejo en una residencia? Pero supongo que es parte del show, hacerte sentir importante mientras te quitan la libertad. Me siento en una silla de la sala de espera y miro alrededor. Todo está muy limpio, muy ordenado, muy frío, como un hospital elegante donde vienen a depositar a los estorbos familiares. Después de unos minutos, aparece un hombre de unos 45 años, traje azul, corbata perfecta, esa sonrisa que tienen los administradores cuando quieren venderte algo. «Don Roberto Hernández», dice extendiendo la mano. «Soy el licenciado Martínez, director del asilo San Rafael. Es un honor tenerlo aquí con nosotros». Honor. Qué palabra más irónica. Le estrecho la mano sin mucho entusiasmo y le digo: «Mucho gusto, licenciado». Él me invita a pasar a su oficina para explicarme cómo funcionan las cosas aquí. Caminamos por pasillos largos, llenos de cuadros bonitos y plantas, pero yo solo siento que estoy caminando hacia mi tumba. Su oficina es grande, con un escritorio de madera fina y diplomas colgados en las paredes. Me ofrece café. Le digo que sí porque ya no tengo mucho que perder. Mientras prepara las tazas, me habla de las instalaciones, de las actividades, del personal especializado. Todo suena muy bonito, pero yo solo pienso en que Carmen en este momento ya debe estar en su casa, liberada del peso de tener que cuidar a su papá viejo. «Don Roberto», dice sentándose frente a mí, «quiero que sepa que aquí va a estar muy cómodo. Tenemos terapia física, actividades recreativas, excursiones, hasta celebramos los cumpleaños de todos nuestros residentes. Su habitación tiene vista al jardín y yo lo interrumpo. «Don Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, don Roberto, dígame». La cara del licenciado Martínez se transformó completamente. Del color normal de su piel pasó a un blanco fantasmal, como si hubiera visto aparecerse a un muerto.
Se quedó paralizado, con la boca entreabierta, mirándome como si yo fuera una aparición. Los pedazos de la taza rota seguían desperdigados por el piso, pero ninguno de los dos se movía para recogerlos. «Señor Hernández», balbuceó finalmente. Yo no sabía. Nadie me dijo. Su hija no mencionó que usted era...» No terminó la frase, pero yo sabía exactamente lo que quería decir. Carmen no le había dicho que estaba depositando al mismísimo dueño del lugar como si fuera un cliente cualquiera. «No se preocupe, licenciado», le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Mi hija no tenía por qué mencionar ese detalle. Para ella soy simplemente el viejo estorbo del que tenía que deshacerse. El hecho de que sea su jefe es solo una coincidencia divertida. Él se levantó rápidamente de su silla, nervioso, sin saber si mantenerse sentado o ponerse de pie. «Señor Hernández, esto es muy incómodo. Si hubiera sabido que usted venía, habría preparado todo diferente. La suite presidencial, el personal especializado, el...» «Licenciado», lo interrumpí levantando la mano. «¿Me está ofreciendo un trato especial porque soy el dueño? ¿Acaso los otros residentes no merecen la misma atención?» Él se quedó callado, sudando visiblemente. «Quiero el mismo trato que cualquier otro cliente que paga 12,000 pesos mensuales. Ni más ni menos». «Por supuesto, señor Hernández, pero debe entender que esto es muy inusual. En 15 años trabajando aquí, nunca había tenido una situación así». Se agachó para recoger los pedazos de la taza. Las manos le temblaban ligeramente. «¿Puedo preguntarle por qué decidió... por qué está aquí como residente?» «Porque mi hija decidió que era lo mejor para mí. Y como yo siempre he respetado las decisiones de mis hijos, aquí estoy, aunque debo admitir que es la primera vez que uno de mis clientes me paga por vivir en mi propio negocio». El licenciado Martínez no sabía si reír o llorar. Se acomodó la corbata nerviosamente y me miró con una mezcla de respeto y pánico. «Señor Hernández, ¿qué espera que hagamos ahora? ¿Cómo quiere que manejemos esta situación?» «Muy simple», le dije recostándome en la silla. «Vamos a hacer exactamente lo que mi hija pagó». «¿Ella quiere que yo esté en un asilo? Pues aquí estaré. Usted va a tratarme como a cualquier otro residente. Va a cumplir todos los protocolos, va a cobrarle religiosamente todos los meses y va a mantener los mismos estándares de calidad que siempre hemos tenido». «Pero, señor, usted es el propietario. No puede quedarse en una habitación normal cuando...» «¿Le parece que las habitaciones de mi asilo no son dignas para mí?», pregunté con una ceja levantada. «¿Está sugiriendo que el servicio que ofrecemos no es lo suficientemente bueno?» No, por supuesto que no», se apresuró a decir. «Nuestras instalaciones son de primera calidad, solo que...» «Entonces no hay problema», lo corté. «Una pregunta más, licenciado. ¿Mi hija dejó algún número de contacto para emergencias?» Él revisó los papeles sobre su escritorio. «Sí, aquí está su número de celular y el de su esposo. También dejó muy claro que quería reportes mensuales sobre su estado de salud y bienestar». «Perfecto», sonreí. «Asegúrese de cumplir esos reportes al pie de la letra. Y también asegúrese de enviarle las facturas puntualmente cada mes. Después de todo, es una mujer muy responsable, como usted mismo dijo». El hombre seguía sin entender completamente la situación, pero asintió. «Por supuesto, señor Hernández, todo se manejará exactamente como ella lo solicitó». «Excelente. Ahora, si no le molesta, me gustaría conocer mi habitación. Es mi primer día como residente y quiero ver qué tal está el servicio por el que mi hija está pagando». Me levanté despacio, tomé mi sombrero que había dejado sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Caminamos en silencio por los pasillos. Yo observaba todo con otros ojos ahora, ya no como un anciano abandonado, sino como el empresario que había construido ese lugar ladrillo por ladrillo. Los jardines estaban bien cuidados, el personal se veía profesional, las instalaciones impecables. Me sentí orgulloso de lo que había logrado crear, aunque las circunstancias de mi llegada fueran tan amargas. La habitación 247 era exactamente lo que había prometido. Amplia, limpia, con una cama cómoda, un pequeño escritorio, un sillón junto a la ventana
y un baño privado. La vista al jardín era realmente hermosa. «Está muy bien», le dije. Cuando se fue y cerró la puerta, me quedé solo en mi nueva habitación. Me senté en el sillón junto a la ventana y miré el jardín. Era irónico estar ahí, en mi propio asilo, como un residente más. Pero también sabía que Carmen no tenía la idea de lo que acababa de hacer. Creía que se había liberado de la carga de cuidar a su padre, cuando en realidad acababa de activar una bomba de tiempo que pronto estallaría en su vida. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado hacía años. «Licenciado Ruiz», dije cuando contestaron. «Soy Roberto Hernández. Necesito que venga a verme urgentemente». «Por supuesto, don Roberto. ¿Dónde se encuentra?» «En el asilo San Rafael. Soy un residente nuevo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Perdón? ¿El asilo San Rafael? ¿No es ese uno de sus...?» «El mismo», lo interrumpí. «Venga esta tarde. Tenemos mucho trabajo que hacer». Carmen pensaba que había resuelto su problema, pero lo que no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su vida. A las 3 de la tarde, el licenciado Ruiz llegó puntualmente. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes y maletín de cuero negro. Llevaba más de 20 años manejando mis asuntos legales. Cuando la enfermera lo acompañó hasta mi habitación, su cara reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. «Don Roberto», me dijo entrando y cerrando la puerta tras él. «¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué está en su propio asilo como paciente?» «Siéntese, licenciado», le dije señalando la silla disponible. «Le voy a contar una historia que no va a creer». Durante los siguientes 20 minutos le expliqué todo, desde la conversación con Carmen hace 3 meses hasta el momento en que me dejó en la recepción esa misma mañana. El licenciado Ruiz me escuchaba con atención, moviendo la cabeza con desaprobación. «Dios mío, don Roberto, lo siento muchísimo. No puedo creer que su propia hija...» «No vengo a buscar compasión, licenciado. Vengo a buscar soluciones. ¿Trajo los documentos que le pedí?» Él abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Aquí están todos los papeles, el testamento actual, las escrituras de las propiedades, los títulos de las empresas, las cuentas bancarias, todo». «Perfecto. Ahora necesito que redacte algunos cambios. Cambios importantes». «¿Qué tipo de cambios, don Roberto?» Me recosté en mi silla y lo miré fijamente. «Quiero cambiar mi testamento. Completamente». El licenciado Ruiz se puso pálido. «Don Roberto, ¿está seguro? Estas son decisiones muy importantes. Tal vez debería pensarlo un poco más. Hablar con Carmen». «¿Explicarle qué?», pregunté con voz firme. ¿Explicarle que me duele que me haya abandonado el día de mi cumpleaños? ¿Explicarle que trabajé toda mi vida para darle lo mejor y ella me paga dejándome en un asilo como si fuera basura? No, licenciado. Ya no hay nada que explicar». «Pero don Roberto, Carmen es su única hija». «Era mi única familia», lo corregí. «Ahora solo soy un cliente más, del asilo que ella misma escogió para mí. Y como cliente, tengo todo el derecho de decidir qué hacer con mi patrimonio». El hombre suspiró profundamente y sacó una pluma. «Está bien, don Roberto. Dígame qué cambios quiere hacer». «Primero», empecé, «quiero que Carmen sea removida como heredera universal. Segundo, quiero que todo mi patrimonio se divida entre una fundación benéfica que vamos a crear y los empleados más antiguos de mis empresas. Tercero, quiero que esta fundación se haga cargo de mantener todos mis asilos, pero con una condición muy específica». «¿Cuál condición?» «Que si algún familiar directo mío necesita los servicios de cualquiera de estos asilos, debe pagar exactamente el triple de la tarifa normal y nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá recibir trato preferencial». El hombre dejó de escribir y me miró sorprendido. «Don Roberto, ¿eso es injusto?», pregunté. «¿Sabe qué es injusto, licenciado? Que un padre de 80 años sea abandonado por su hija el día de su cumpleaños. Eso es injusto». Él siguió escribiendo en silencio. Después de unos minutos, levantó la vista. «¿Algo más, don Roberto?» «Sí.
Quiero que en el testamento quede muy claro por qué tomé estas decisiones. Quiero que se lea textualmente en caso de que alguien trate de impugnar el documento. ¿Qué quiere que se diga exactamente? Escriba esto, le dicté. Yo, Roberto Hernández Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi hija Carmen Hernández de Rodríguez demostró con sus actos que considera a su padre una carga y un estorbo. El día de mi cumpleaños número 80, me depositó en un asilo como si fuera un objeto del que quería deshacerse. El licenciado terminó de escribir y me miró. Don Roberto, ¿está completamente seguro de esto? Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. ¿Cuánto tiempo necesita para tener todo listo? Si trabajo esta noche, mañana por la tarde puedo tener todos los documentos listos para firmar. Excelente. Mañana a las 2 de la tarde lo espero aquí mismo. Después de que el licenciado se fue, me quedé sentado pensando en todo lo que acababa de poner en marcha. Carmen creía que se había librado de mí por 12,000 pesos mensuales, sin saber que acababa de perder una herencia de más de 50 millones de pesos. Administrar este lugar de manera eficiente y profesional. La única diferencia es que ahora, uno de sus residentes resulta ser también su jefe, pero eso no cambia nada en el día a día. ¿Y su hija? ¿Cuándo cree que se entere de que usted es el propietario? Sonreí. Muy pronto, licenciado, muy pronto. Al día siguiente, a las 2 en punto de la tarde, el licenciado Ruiz regresó con una carpeta aún más gruesa. Su cara reflejaba la seriedad de los documentos que traía. Cuando entró a mi habitación, cerró la puerta y puso el maletín sobre la pequeña mesa. «Don Roberto», me dijo con voz solemne, «aquí están todos los documentos. El Nuevo Testamento, los papeles de la fundación, las modificaciones a las escrituras de las empresas. Todo está listo para firmar». «Excelente, licenciado. Revisemos todo punto por punto». Durante la siguiente hora repasamos cada documento. El Nuevo Testamento era una obra maestra de justicia poética. Carmen quedaba completamente fuera de la herencia. Los 50 millones de pesos se dividían entre la nueva fundación y los empleados más leales de mis empresas. ¿Está completamente seguro de esto, don Roberto?, me preguntó el licenciado una última vez. Licenciado, le respondí tomando la pluma, nunca en mi vida he estado más seguro de una decisión. Firmé cada documento con mano firme. Cada firma era como cerrar una puerta del pasado y abrir otra del futuro. Cuando terminé, el licenciado guardó todo en su maletín. Don Roberto, estos documentos entrarán en vigor inmediatamente. ¿Quiere que le envíe una copia a Carmen? No, respondí categóricamente. Ella se enterará cuando tenga que enterarse. Después de que el abogado se fue, me quedé en mi habitación sintiéndome extrañamente en paz. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi vida. Esa tarde, mientras tomaba el té en el jardín del asilo, recibí una llamada. Era el licenciado Martínez, pero sonaba nervioso. Don Roberto, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Qué pasó, licenciado? Su hija acaba de llamar. Dice que quiere venir a visitarlo mañana por la tarde. También hizo algunas preguntas extrañas sobre el asilo. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó quién era el dueño, cuánto tiempo llevaba funcionando, si era una empresa familiar, como si estuviera investigando algo. Interesante. Carmen empezaba a sospechar. ¿Y qué le dijo? Le dije que el propietario era un empresario de la construcción, pero no mencioné su nombre. También le confirmé la visita para mañana a las 3 de la tarde. Perfecto. Mañana a las 3 estaré esperándola en el jardín. Al día siguiente, me levanté temprano, desayuné tranquilamente y me vestí con mi mejor ropa. Si mi hija venía a verme, quería estar presentable. A las 3 menos 5 ya estaba sentado en una banca del jardín mirando hacia la entrada principal. Puntualmente a las 3 vi el coche de Carmen estacionarse. Salió del auto con esa cara de preocupación fingida que ponía cuando quería aparentar que le importaba algo. «Hola, papá», me dijo dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo te sientes? ¿Te están tratando bien?» «Muy bien, hija. Siéntate», le dije señalando el Estacio junto a mí. «¿A qué debo el honor de tu visita?» «¿No puedo venir a ver a mi papá sin ningún motivo especial?»,
respondió, pero yo notaba que estaba tensa. Por supuesto que puedes. Me da mucho gusto verte, aunque debo admitir que me sorprende que hayas venido tan pronto. Carmen se puso incómoda. Papá, no era un problema. Era por tu seguridad. Tienes razón, hija. ¿Y cómo van las cosas en casa? Bien, papá. Todos estamos bien. Oye, quería preguntarte algo. ¿Te han dicho quién es el dueño de este lugar? Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. ¿Por qué lo preguntas, hija? No sé, curiosidad. Es un lugar muy bonito, muy bien manejado. La verdad es que sí he estado preguntando un poco. Por lo que me han dicho, el dueño es un empresario de la construcción, un hombre mayor, muy exitoso. ¿Sabes cómo se llama? Creo que se llama Hernández. Roberto Hernández, me parece. Vi cómo se le iba el color de la cara. Se quedó en silencio por unos segundos, como procesando la información. ¿Roberto Hernández, dijiste? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces? No, es solo que me sonaba conocido el nombre. Pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Carmen no era tonta. Había empezado a atar cabos y se estaba dando cuenta de que algo no cuadraba. Papá, me dijo después de una pausa larga, ¿estás seguro de que ese es el nombre del dueño? Eso me dijeron, hija. ¿Por qué tanta curiosidad? Por nada, papá, es solo que... Bueno, pensé que sería bueno saber quién maneja el lugar donde vas a vivir. Carmen se quedó otros 20 minutos, pero yo podía ver que su mente estaba en otra parte. Estaba nerviosa, preocupada, tratando de entender algo que no le cuadraba. Esa noche, mientras cenaba en el comedor, el licenciado Martínez se acercó a mi mesa. «Don Roberto, ¿puedo sentarme un momento?» «Por supuesto, licenciado. Su hija se fue hace una hora, pero antes de irse, vino a mi oficina. Hizo muchas preguntas sobre usted, sobre el asilo, sobre la administración. Parecía muy nerviosa». «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntó cuánto tiempo usted lleva aquí, si había tenido algún problema de adaptación, si había mencionado algo sobre conocer al dueño del lugar. También preguntó si podía darle el contacto del propietario porque quería agradecerle personalmente por el cuidado que le estamos dando». «¿Y qué le respondió?» «Le dije que transmitiría su agradecimiento, pero que no podía dar información de contacto sin autorización. Se fue un poco molesta. Licenciado, creo que mañana va a ser un día muy interesante». Bien manejado. Me da la impresión de que debe ser una empresa grande, exitosa. La verdad es que sí he estado preguntando un poco. Por lo que me han dicho, el dueño es un empresario de la construcción, un hombre mayor, muy exitoso. Dicen que tiene varios asilos como este. ¿Sabes cómo se llama? Creo que se llama Hernández. Roberto Hernández, me parece. Vi cómo se le iba el color de la cara. Se quedó en silencio por unos segundos, como procesando la información. ¿Roberto Hernández, dijiste? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces? No, es solo que me sonaba conocido el nombre. Pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Carmen no era tonta. Había empezado a atar cabos y se estaba dando cuenta de que algo no cuadraba. «Papá», me dijo después de una pausa larga, «¿estás seguro de que ese es el nombre del dueño?» «Eso me dijeron, hija. ¿Por qué tanta curiosidad?» «Por nada, papá. Es solo que... Bueno, pensé que sería bueno saber quién maneja el lugar donde vas a vivir». Carmen se quedó otros 20 minutos, pero yo podía ver que su mente estaba en otra parte. Estaba nerviosa, preocupada, tratando de entender algo que no le cuadraba. Esa noche, mientras cenaba en el comedor, el licenciado Martínez se acercó a mi mesa. «Don Roberto, ¿puedo sentarme un momento?» «Por supuesto, licenciado. Su hija se fue hace una hora, pero antes de irse, vino a mi oficina. Hizo muchas preguntas sobre usted, sobre el asilo, sobre la administración. Parecía muy nerviosa». «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntó cuánto tiempo usted lleva aquí, si había tenido algún problema de adaptación, si había mencionado algo sobre conocer al dueño del lugar. También preguntó si podía darle el contacto del propietario porque quería agradecerle personalmente por el cuidado que le estamos dando». «¿Y qué le respondió?» «Le dije que transmitiría su agradecimiento, pero que no podía dar información de contacto sin autorización. Se fue un poco molesta. Licenciado, creo que mañana va a ser un día muy interesante». Carmen no durmió esa noche.
Se quedó despierta en su cama, dándole vueltas al nombre que su padre había mencionado, Roberto Hernández. No podía ser coincidencia, tenía que ser él, pero ¿cómo era posible? ¿Por qué su padre no le había dicho nada? A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café y navegando en internet. Buscó Roberto Hernández, empresario construcción asilos, y lo que encontró la dejó helada. Ahí estaba. Fotos de su padre en ceremonias de inauguración, artículos de periódicos sobre sus empresas, entrevistas donde hablaba de su cadena de asilos de lujo. «Dios mío», murmuró mientras leía, «papá es dueño de toda una cadena de asilos. ¿Por qué nunca me dijo nada?». Siguió leyendo y con cada artículo se sentía más confundida. Su padre no era solo exitoso, era millonario. Tenía propiedades por toda la ciudad, empresas de construcción y una cadena de 6 asilos de lujo. El San Rafael era solo uno de ellos. ¿Por qué me dejó pagar 12,000 pesos mensuales si él es el dueño del asilo?, se preguntó en voz alta. ¿Por qué no me dijo nada cuando elegí precisamente ese asilo? Una idea terrible empezó a formarse en su mente. ¿Y si su padre se había dado cuenta de quién era realmente desde el primer día? ¿Y si había estado fingiendo todo este tiempo? ¿Y si esto era algún tipo de prueba o castigo? Carmen agarró su celular y marcó el número del asilo. Necesitaba hablar con el director inmediatamente. «Buenos días, Asilo San Rafael», contestó la recepcionista. «Necesito hablar urgentemente con el licenciado Martínez. Soy Carmen Hernández, la hija del señor Roberto Hernández, residente de la habitación 247. Un momento, por favor». Después de unos minutos eternos, el licenciado Martínez contestó. Su voz sonaba extrañamente nerviosa. «Señora Hernández, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Licenciado, necesito que me diga la verdad. ¿Mi padre sabe que él es el dueño del asilo donde está viviendo?». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, demasiado largo. «Señora, yo no entiendo muy bien su pregunta». «No me mienta», gritó Carmen. «Acabo de ver en internet que mi padre es Roberto Hernández, el empresario dueño de una cadena de asilos. El mismo Roberto Hernández que es dueño del San Rafael». «Señora Hernández, creo que necesitamos hablar en persona. ¿Puede venir al asilo esta mañana?». «Contésteme ahora. Mi padre sabe que es el dueño del lugar donde lo dejé». Otro silencio, y después una respuesta que la dejó sin aire. «Sí, señora. Su padre lo sabe desde el primer día». Carmen se dejó caer en una silla. Todo empezó a tener sentido. La cara del director cuando llegaron, las preguntas extrañas, la forma en que todo el personal la había tratado. Todos sabían que estaba llevando al mismísimo dueño como si fuera un residente cualquiera. «Desde el primer día», repitió con voz temblorosa. «Sí, señora, su padre me pidió específicamente que no le dijera nada a usted. Quería que siguiéramos todos los protocolos normales como si fuera un cliente regular. ¿Y ustedes han estado cobrándome 12,000 pesos mensuales sabiendo que él es el dueño?». «Fueron órdenes directas de su padre, señora. Él insistió en que se manejara todo exactamente como usted lo había solicitado». Carmen colgó el teléfono sin decir más. Se quedó sentada en su cocina, sintiendo cómo el mundo se le venía abajo. Su padre había sabido todo el tiempo. La había dejado pagar, la había dejado preocuparse, la había dejado sentirse culpable por abandonarlo en un asilo cuando en realidad él era el dueño del lugar. ¿Por qué haría algo así?, se preguntó. ¿Por qué no me dijo nada? Tomó su celular otra vez y marcó el número directo de su padre. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre contestó. «Hola, Carmen». Su voz sonaba tranquila, como esperaba la llamada. «Papá», dijo con voz quebrada, «¿por qué no me dijiste que eras el dueño del asilo donde está?». «¿Qué diferencia habría hecho, hija?». «Toda la diferencia del mundo. He estado pagando 12,000 pesos mensuales por nada. Me has estado engañando todo este tiempo». «No te he engañado, Carmen. Simplemente acepté la decisión que tú tomaste. Tú elegiste ese asilo, tú decidiste los términos, tú pagaste por el servicio. El hecho de que resulte ser mío es solo una coincidencia interesante». «No es una coincidencia, y tú lo sabes. Esto es una trampa. Esto es un castigo». Su padre guardó silencio por unos segundos. Cuando habló, su voz era fría como el hielo. «Carmen, ¿castigo por qué? ¿Por haberte dado la mejor atención posible en el lugar que tú misma elegiste? ¿Por cumplir exactamente con lo que tú querías?». «Papá, yo no sabía que…». «Exactamente», la interrumpió. «No sabías. Igual que yo no sabía que mi propia hija me vería como un estorbo del que tenía que deshacerse». Carmen empezó a llorar. Por primera vez se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Papá, yo nunca quise». «Carmen, tengo que colgar. Es hora del desayuno, y aquí en el asilo tenemos horarios muy estrictos.
Al fin y al cabo, tú pagaste por un servicio de calidad. Y colgó. Carmen se quedó con el teléfono en la mano, llorando, dándose cuenta de que esto apenas estaba empezando. Carmen pasó los siguientes 3 días en estado de shock. No podía comer, no podía dormir, no podía dejar de pensar en la conversación con su padre. Cada vez que recordaba su voz fría diciéndole, «¿Tú pagaste por un servicio de calidad?», se le encogía el estómago. Su esposo, Miguel, trataba de consolarla, pero ella apenas le hablaba. ¿Cómo explicarle que había metido a su propio padre en su propio asilo y que él había dejado hacerlo solo para darle una lección? «Carmen, tienes que calmarte», le decía Miguel. «Tal vez tu papá solo quería probar algo. Tal vez, si vas a hablar con él...» «¿Probar qué, Miguel? ¿Qué tan cruel puedo ser con mi propio padre? Pues ya lo probó». El cuarto día, Carmen decidió que tenía que hacer algo. No podía seguir así. Tenía que ir al asilo, hablar con su padre cara a cara, pedirle perdón, explicarle que todo había sido un malentendido. Se arregló, se puso su mejor vestido, compró flores y manejó hasta el asilo San Rafael. Cuando llegó a la recepción, la misma señorita de siempre la atendió, pero esta vez su sonrisa parecía forzada. «Buenos días, señor Hernández. ¿Viene a visitar a su papá?» «Sí, por favor. ¿Está en su habitación?» «En realidad está en el jardín tomando el té. Pero, señora, antes de que vaya, el licenciado Martínez quiere hablar con usted». Carmen sintió un escalofrío. «¿Para qué?» «Es sobre... Bueno, es mejor que hable con él directamente». La llevaron a la oficina del director, donde el licenciado Martínez la esperaba con una cara muy seria. En su escritorio había varios documentos. «Señor Hernández, gracias por venir. Siéntese, por favor». «¿Qué pasa, licenciado? ¿Le pasó algo a mi papá?» «No, su papá está perfectamente bien. Es sobre otro asunto. Su padre me pidió que le entregara esto». Le extendió un sobre amarillo con su nombre escrito en la letra de su padre. «¿Qué es?» «Ábralo, por favor». Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano y varios documentos legales. Empezó a leer la carta y con cada línea se ponía más pálida. «Carmen, si estás leyendo esto, es porque ya descubriste quién soy realmente. Espero que ahora entiendas por qué no dije nada cuando me trajiste aquí. Quería ver hasta dónde estabas dispuesta a llegar para deshacerte de tu padre. Los documentos que acompañan esta carta son copias de mi Nuevo Testamento. Como podrás ver, ya no figuras como heredera de nada. Los 50 millones de pesos que pensabas que algún día serían tuyos, ahora van a ir a una fundación benéfica y a los empleados leales de mis empresas. También encontrarás una nueva política para todos mis asilos. Cualquier familiar directo mío que necesite estos servicios pagará el triple de la tarifa normal. Eso significa que si algún día tú o tu familia necesitan cuidados, les costará 36,000 pesos mensuales en lugar de 12,000. No hago esto por venganza, Carmen. Lo hago por justicia. Una persona que no valora a su familia no merece beneficiarse de lo que esa familia construyó. Tu papá, Roberto». Carmen dejó caer la carta. Sus manos temblaban tanto que no podía sostenerla. No, esto no puede estar pasando». «Señora Hernández», dijo el licenciado Martínez suavemente, «¿está bien?» ¿Cuándo cambió el testamento?» «Hace 4 días, señora. El mismo día que usted descubrió la verdad». Pero esto no puede ser legal. Él no puede hacer esto. Yo soy su única hija. Tengo derechos». «Señora, el testamento está perfectamente legal. Su papá está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene todo el derecho de disponer de su patrimonio como él considere conveniente». Carmen se puso de pie tambaleándose. «Tengo que hablar con él. Tengo que explicarle que todo fue un malentendido. Su papá la está esperando en el jardín». Carmen salió de la oficina corriendo. Atravesó los pasillos como una loca hasta llegar al jardín, donde encontró a su papá sentado tranquilamente en la misma banca donde habían hablado días antes. «¡Papá!», gritó corriendo hacia él. «¡Papá, tenemos que hablar!».
Roberto la miró con calma. «Hola, Carmen. Veo que ya recibiste mi carta». «Papá, por favor, esto es una locura. No puedes quitarme la herencia. Soy tu hija». «Eras mi hija», la corrigió. «Ahora solo eres la señora que me paga 12,000 pesos mensuales para que viva en mi propio asilo». «Papá, yo no sabía. Si hubiera sabido que eras el dueño, nunca te habría traído aquí». «Exactamente», dijo Roberto tranquilamente. «Si hubiera sabido que yo tenía dinero, me habrías tratado diferente. Pero como pensabas que era solo un viejo inútil, me trajiste aquí como si fuera basura». Carmen se arrodilló frente a él, llorando. «Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo nunca quise lastimarte». «Carmen, levántate. La gente nos está mirando». «No me importa que nos miren. Papá, dime qué tengo que hacer para que me perdones». Roberto la miró por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Nada, Carmen. No hay nada que puedas hacer. Algunos errores no se pueden deshacer. Algunas palabras no se pueden borrar. Y algunas acciones tienen consecuencias permanentes». Se levantó de la banca y empezó a caminar hacia el asilo. «Papá, espera», gritó Carmen detrás de él. «No puedes hacer esto. Soy tu hija». Se detuvo y se volteó hacia ella una última vez. «Carmen, por 80 años fui tu padre. Tú decidiste que ya no me necesitabas. Ahora yo he decidido que ya no te necesito a ti». Y se fue, dejando a Carmen llorando en el jardín del asilo, que ahora sabía que nunca sería suyo. Carmen regresó a su casa destrozada. Miguel le esperaba ansioso, pero cuando la vio entrar con los ojos hinchados y la carta arrugada en la mano, supo que algo terrible había pasado. «¿Qué pasó, Carmen? ¿Cómo te fue con tu papá?». Carmen le mostró la carta sin decir palabra. Miguel leyó en silencio y con cada párrafo su cara se ponía más pálida. «Dios mío, Carmen, 50 millones de pesos. ¿Tu papá tenía 50 millones de pesos?». «Tenía», lo corrigió Carmen amargamente. «Ahora ya no tengo nada». «Pero esto no puede ser legal. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Y si contratamos un abogado?». «¿Con qué dinero, Miguel? ¿Te olvidas de que acabamos de perder 50 millones de pesos?». Durante los siguientes días, Carmen se obsesionó con encontrar una solución. Consultó a 3 abogados diferentes, pero todos le dijeron lo mismo. El testamento estaba perfectamente legal. Su padre tenía derecho a disponer de su patrimonio como quisiera. Y mientras estuviera mentalmente competente, no había nada que ella pudiera hacer. «Señor Hernández», le dijo el último abogado, «entiendo su frustración, pero su padre está en pleno uso de sus facultades. El testamento es válido y ejecutable. Mi consejo es que trate de reconciliarse con él antes de que sea demasiado tarde». «¿Y si demuestro que él está mentalmente incompetente?», preguntó Carmen desesperada. «Tendría que probar demencia o incapacidad mental severa. Y por lo que me cuenta, su padre está demostrando una capacidad de planeación y ejecución muy sofisticada. Ningún juez declararía incompetente a alguien así». Carmen salió de esa oficina sabiendo que había perdido. No había recursos legales, no había escapatoria. Su padre había planeado todo perfectamente. Mientras tanto, en el asilo San Rafael, Roberto vivía sus días con una tranquilidad que no había sentido en años. Se despertaba temprano, desayunaba en el comedor con los otros residentes, leía el periódico en el jardín y por las tardes recibía visitas de antiguos empleados y amigos de negocios que habían descubierto dónde estaba. «Don Roberto», le dijo don Felipe, su viejo amigo de la ferretería, «no puedo creer que esté aquí, cuando me enteré de lo que hizo su hija». «No vine aquí por castigo, Felipe», le respondió Roberto tranquilamente. «Vine aquí porque este es exactamente el lugar donde mi hija pensó que debía estar. Y resulta que tenía razón». «¿Pero no se siente solo? ¿No extraña su casa?». «¿Sabe quién no extraño, Felipe? No extraño sentirme como un estorbo. No extraño las miradas de lástima.
No extraño que me traten como si fuera un mueble que hay que acomodar en algún lugar. Una tarde, 2 semanas después del confronte en el jardín, el licenciado Martínez vino a ver a Roberto con noticias. Don Roberto, su hija ha estado llamando todos los días. También vino ayer, pero usted estaba en terapia física. ¿Qué quiere? Dice que necesita hablar con usted urgentemente, que ha estado consultando abogados y que quiere proponer un acuerdo. Roberto sonrió. ¿Un acuerdo? Ahora quiere negociar conmigo. También mencionó que está dispuesta dice que está dispuesta a llevárselo de vuelta a casa si usted revierte los cambios del testamento. ¡Qué generosa!, dijo Roberto con ironía. Ahora que se dio cuenta de lo que perdió, de repente quiere cuidar a su papá otra vez. ¿Quiere que le diga que venga? No, licenciado. Dígale que estoy muy cómodo aquí y que no tengo intención de irme. Después de todo, este lugar está exactamente a la altura de lo que ella pensaba que yo merecía. Esa misma noche, Carmen llamó directamente al teléfono de la habitación de Roberto. Él contestó al tercer timbre. Hola, Carmen. Papá, por favor, tenemos que hablar. He estado pensando mucho en todo esto. ¿Así? ¿Y a qué conclusión llegaste? Papá, entiendo que estés enojado conmigo. Entiendo que me quieras dar una lección, pero ya la aprendí, ya entendí. Por favor, déjame llevarte de vuelta a casa. Carmen, ¿me estás ofreciendo llevarme a casa porque de repente descubriste que me amas o porque descubriste que tengo 50 millones de pesos? Papá, eso no es justo. ¿No es justo? Carmen, ¿sabes qué no es justo? Que hayas esperado hasta descubrir mi situación financiera para decidir que de repente quieres cuidarme. Papá, yo siempre te quise, solo pensaste que era una carga. Pensaste que era un viejo inútil del que tenías que deshacerte. Y tenías una razón, Carmen. Sí, era un estorbo. Era un estorbo para tus planes de vida sin responsabilidades. Papá, por favor. Carmen, déjame preguntarte algo. Si yo fuera realmente un viejo pobre sin dinero, ¿seguirías queriendo llevarme de vuelta a casa? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, demasiado largo. Tu silencio me dice todo lo que necesito saber, hija. Papá, no cuelgues. Por favor, no cuelgues. Carmen, mañana es viernes. Los viernes aquí en el asilo tenemos noche de bingo. Es muy divertido. Por primera vez en mucho tiempo, voy a pasar una noche divirtiéndome en lugar de preguntarme si soy una carga para alguien. Papá, buenas noches, Carmen. Que duermas bien. ¿Y colgó? Carmen se quedó con el teléfono en la mano, sabiendo que acababa de perder a su padre para siempre. Y lo peor de todo era que sabía que se lo merecía. 6 meses después, Roberto Hernández se había convertido en el residente más querido del asilo San Rafael. Organizaba eventos, ayudaba a otros ancianos con sus problemas familiares y había transformado el lugar en algo más parecido a un club social que a una residencia. Don Roberto, le dijo doña María, una señora de 75 años que había llegado el mes anterior. Mi hijo viene a visitarme mañana. ¿Cree que debería contarle lo que usted me enseñó? ¿Qué le enseñé, doña María? Que los hijos que realmente nos aman no nos ven como una carga, y que es mejor estar sola que sentirse como un estorbo. Roberto sonrió. En estos meses había ayudado a varios residentes a reconciliarse con sus familias, pero también había ayudado a otros a aceptar que algunas relaciones simplemente no se pueden reparar. Dígale a su hijo exactamente lo que siente, doña María. La verdad siempre es el mejor camino. Esa tarde, mientras Roberto regaba las plantas del jardín, una actividad que había adoptado como terapia personal, el licenciado Martínez se acercó con una expresión preocupada. Don Roberto, su hija está en recepción. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces van ya este mes? Esta es la quinta, don Roberto, pero hoy se ve diferente, se ve desesperada. Roberto suspiró. Dígale que puede esperarme en el jardín. En 5 minutos termino aquí. Cuando Roberto llegó al jardín, encontró a Carmen sentada en la misma banca donde habían tenido su última conversación. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se veía mayor de lo que era. Hola, papá. Carmen, ¿a qué vienes esta vez? Papá, Miguel y yo nos vamos a divorciar. Roberto se detuvo. Esa noticia no se la esperaba. ¿Por qué?
porque no puede superar el hecho de que perdimos 50 millones de pesos por mi culpa. Dice que no puede vivir con alguien que fue capaz de hacer lo que yo te hice. Roberto se sentó en la banca, manteniendo distancia de su hija. ¿Y vienes a contarme esto porque me quedé sola, papá? Completamente sola. Mis amigos me evitan decir que se enteraron de lo que pasó. Mi esposo me va a dejar y tú... Carmen empezó a llorar. Tú me odias. No te odio, Carmen. ¿No? No. El odio requiere pasión. Requiere que me importe lo que te pase. Y ya no me importa. Carmen se estremeció como si hubiera recibido una bofetada. Eso es peor que el odio. Tal vez, pero es honesto. Papá, ¿nunca me vas a perdonar? Roberto miró hacia el cielo. Era una tarde hermosa con nubes blancas y una brisa suave. Se sentía en paz. Carmen, ¿sabes cuál es la diferencia entre perdón y olvido? No. El perdón es algo que das por tu propia paz mental. El olvido es algo que das porque la otra persona se lo merece. Roberto la miró directamente a los ojos. Yo ya te perdoné, Carmen, pero nunca voy a olvidar. Eso significa que mi testamento no va a cambiar. Significa que mis últimos años los voy a pasar aquí, en el lugar que tú elegiste para mí, y significa que vas a tener que vivir con las consecuencias de tus decisiones por el resto de tu vida. Carmen se puso de pie temblorosa. Papá, por favor. Carmen, durante 80 años fui tu padre. Te di todo lo que tenía, que amé más que a mi propia vida, sacrifiqué mi felicidad por la tuya. Y cuando me hice viejo, cuando necesitaba que me devolvieran aunque fuera un poquito de ese amor, me trajiste aquí como si fuera basura. Papá, yo no he terminado, dijo Roberto con voz firme. Ahora tengo 80 años y por primera vez en mucho tiempo soy feliz. Tengo amigos que me respetan, actividades que disfruto y una vida sin sentirme como una carga. ¿Sabes por qué soy feliz, Carmen? ¿Por qué? Porque finalmente dejé de esperar amor de quien no me lo quiere dar. Carmen lloró en silencio por unos minutos. Finalmente se secó las lágrimas y miró a su padre una última vez. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Sí, dijo Roberto tranquilamente. ¿Qué? Inventa una máquina del tiempo, regresa al día de mi cumpleaños y en lugar de traerme aquí como si fuera basura, abrázame y dime que me amas. Carmen entendió el mensaje. Era imposible. Adiós, papá. Adiós, Carmen. Carmen se fue y Roberto supo que era la última vez que la vería. Esa noche, durante la cena, doña María se acercó a su mesa. Don Roberto, ¿está bien? Se ve pensativo. Estoy bien, doña María. Solo estaba pensando en algo que les quiero decir a todos. ¿Qué cosa? Roberto se puso de pie y golpeó suavemente su vaso con una cuchara para llamar la atención de todos en el comedor. Amigos, dijo con voz clara, quiero compartir algo con ustedes. Hoy aprendí que a veces la familia no es la gente que comparte tu sangre. A veces la familia es la gente que te respeta, te valora y te hace sentir que tu vida tiene sentido. Todos los residentes lo miraban con atención. Ustedes, mis queridos amigos, son más familia para mí que la gente que me trajo aquí. Y quiero que sepan que los últimos meses han sido los más felices de mis últimos años. Aplausos llenaron el comedor. Roberto sonrió y levantó su vaso. Por la familia que elegimos, no por la que nos tocó. ¡Salud!, gritaron todos. Y mientras Roberto brindaba con sus verdaderos amigos, se dio cuenta de que Carmen le había hecho el favor más grande de su vida. Lo había liberado. Ahora, querido amigo que me escuchas, déjame preguntarte algo. ¿Tú cómo tratas a los ancianos de tu familia? ¿Los ves como una bendición o como una carga? Piénsalo bien, porque algún día tú también vas a ser viejo. Y recuerda esto que aprendí yo a los 80 años. El respeto no se mendiga, se gana. Pero cuando a alguien te falta el respeto, no tienes que quedarte ahí esperando a que cambien. A veces la dignidad cuesta cara, pero créeme, siempre vale la pena pagarla. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Esta historia todavía me duele, pero también me liberó. Y espero que a ti te sirva para valorar a tu familia
antes de que sea demasiado tarde.